El año 2020 ya se nos fue y estamos iniciando un nuevo año con nuevas oportunidades. Es cierto, el 2020 podemos calificarlo como el año de la incertidumbre, de la desesperanza, pero también es un año del cual debemos aprender, mirar hacia adelante sin olvidar lo que dejamos atrás. 2021, un año que nos debe de fortalecer como personas, como familias, como comunidad, como seres humanos. Debe fortalecer nuestra fe, nuestro amor y nuestra misericordia. Esto es Cuarto Piso, donde las historias se cuentan. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este episodio de Cuarto Piso, donde las historias se cuentan. En esta edición especial estamos cerrando el año 2020 y dando la bienvenida al año 2021. Muchísimas gracias a todas las personas que a lo largo de los diferentes episodios nos han dado su confianza al seguirnos en las diferentes plataformas, ya sea en video, por YouTube, o también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por sus comentarios también a través de las diferentes redes sociales de un servidor. Armando Cavazos R en el Instagram, Armando Cavazos en Facebook, en Twitter y también Armando Cavazos Regalado en LinkedIn. Y les recuerdo que pueden seguir el Instagram de Base 3 Studio para que estén al tanto no solamente de los episodios de Cuarto Piso, sino otras producciones y proyectos que además vendrán en camino para este 2021. Soy Armando Cavazos y en este episodio hemos querido compartir con ustedes algo que nos habían preguntado y nos decían, oye, ¿por qué no hicieron un episodio 0? Bueno, pues hoy estamos haciendo lo que podría ser el equivalente al episodio 0. Y es que en este camino de hacer un podcast también hemos ido aprendiendo. Cuando platiqué con mi buen amigo David Martínez acerca de la posibilidad de hacer un podcast, que es una idea que viene de tiempo atrás, pues de repente dijimos, oye, ¿de qué lo hacemos? Y había que construir una temática, había que construir un enfoque que le íbamos a dar a este podcast. Y entonces resulta que en el año 2020 un servidor llegó a los 40 años y por lo tanto al cuarto piso, a un momento de mi vida que además en lo particular pues ha sido muy especial porque ha representado muchos cambios. Y es entonces que le digo, oye, pues vamos a llamarlo Cuarto Piso y vamos a compartir historias y testimonios de personas o temas que a mí me han dejado y me siguen dejando algo en la vida. Y es así como surge Cuarto Piso, para compartir con ustedes estas temáticas que luego en el transcurso de los episodios hemos dado cuenta que lo queremos enfocar principalmente a las personas que están llegando al cuarto piso, es decir, por ahí de los 35, que todavía faltan 5 años, pero ya empieza uno a vislumbrar los 40, a los que estamos transitando por los 40 e incluso a los que ya van de salida. ¿Por qué? Porque en cierta medida, en cada etapa de la vida nos encontramos con que tenemos una crisis y de eso hablamos en los diferentes episodios de una manera o de otra. Platicábamos con el padre Noel Lozano, ¿dónde está Dios en las crisis? Y hacíamos alusión incluso a la crisis de los 40. Él nos decía, en esta época en la que empezamos a querer hacer cosas que en su momento no hicimos. ¿Por qué? Porque de alguna manera alcanzamos un nivel de madurez, no que estemos en la madurez completa, porque tal vez la madurez sea una permanente en nuestra vida, pero ya estamos en otra situación. Podríamos decir que los 40 son como los segundos 20, en donde la diferencia es, sí, ya no tenemos la juventud de los 20, pero tenemos la experiencia de los 40. Y es entonces en donde hemos querido hacer este enfoque, pero no limita a que personas de otras edades, en otros momentos de la vida, lo puedan escuchar. Y él nos decía algo muy interesante cuando, siempre que presento cada episodio, digo Cuarto Piso donde las historias se cuentan. Y a mí me gustó mucho cuando el padre nos dijo, y donde además las historias cuentan. Precisamente es lo que buscamos, que las historias cuenten,
que las personas que vienen y nos comparten un testimonio, una experiencia, pues nos dejen algo que nos enriquezca. Ese es el objetivo principal de este podcast de Cuarto Piso. Hemos platicado en los diferentes episodios de temas muy diversos. El primer episodio, por ejemplo, de la vida y la muerte con Regina Cantú. Un episodio que algunas personas me han dicho, híjole, se me complicó escucharlo porque el título de la vida y la muerte me daba estrés. Y es que efectivamente hablar de la vida, hablar de la muerte en su conjunto, pues son temas, principalmente el de la muerte, para los que no estamos preparados. Y el año 2020 nos dio una sensibilidad con respecto al tema de la muerte. El tema del COVID, que se presentó a partir de marzo y que vino a traernos una cuarentena prolongada. Una cuarentena que duró más de 40 días y que ha durado meses y que nos tiene, por eso decía al principio, en la incertidumbre, en la desesperanza. Tuvieron que cerrar los negocios, las actividades, incluyendo las clases, tuvieron que trasladarse al mundo virtual y entonces esto nos llevó a vivir experiencias que antes no habíamos vivido, de ritmos de vida en los que salíamos, nos enfrentábamos al tráfico y teníamos que andar de un lado para otro. De repente, el tema del home office se convirtió en una realidad, en una constante, en la que todos hemos tenido que estar haciendo home office en algún momento. Claro, hay trabajos a los que les es imposible, principalmente el área de salud, y tienen que salir. Pero salen y se enfrentan a una ciudad distinta, a una dinámica distinta. Un año en el que de repente nos anunciaron que se cerraban los negocios. Y cuando estábamos acostumbrados a ir al cine, ya no pudimos ir al cine. Y nos volvieron a dar la oportunidad de ir al cine, pero había que hacerlo con fila. Hoy para todo hacemos fila. Incluso si vas a la farmacia, si vas al supermercado, lo que vayas a hacer, tienes que hacer una fila. Porque se reduce la capacidad de los espacios, se limita. Y además haces una fila con un cubrebocas, te tienen que sanitizar, tomar la temperatura. Es decir, estamos viviendo una realidad distinta. Ya no es como cuando llegabas a comprar algo de carrerita y te bajas del carro y vámonos, te vas. No, es bajarte del carro y si hay fila te tienes que esperar. Esto nos generó ese cambio. Los niños, los adultos mayores, las personas con alguna comorbilidad se han tenido que quedar en casa. Y el encierro no es lo mismo que lo hagas porque tienes ganas de estar encerrado y porque no tienes ganas de salir. A todos nos pasa. Pero cuando estás encerrado porque no debes de salir, cuando los niños que traen toda la energía, los adolescentes, no pueden salir ni siquiera al parque a correr. Y entonces esto cambia la dinámica de la vida familiar. Y nos damos cuenta que tenemos que reencontrarnos con nuestra familia, con la primera comunidad. Y hay que revalorar a la familia. Hay que volver a darle ese lugar. Porque también vienen las situaciones de la enfermedad. Ya no puedes, como antes, si alguien se enfermó o se enferma del COVID, pues ya no puedes ir a turnarte y decir, oye, vamos a hacer guardias. Cuando internan a las personas, ni siquiera puedes entrar. Y si están en casa, tienen que estar aislados. Toda esta dinámica es la que nos ha traído este año 2020. Un año que suena complicado, porque el 31 de diciembre del 2019, mientras estábamos celebrando con júbilo la llegada del 2020, con las tradicionales uvas quizá con los propósitos, metas o deseos, como parte de la tradición, brindando, pues no nos imaginábamos lo que nos iba a traer el año que se fue. Y esta celebración, para despedir al 2020 y dar la bienvenida al 2021, ha sido
una celebración distinta. Una celebración en donde lo que seguramente pedimos es la salud en primer lugar. Tener trabajo, mantenerlo, conseguirlo. Que nuestros familiares permanezcan en buenas condiciones. Por eso en ese primer episodio, hablar de la vida, y lo decíamos, la celebramos, el nacimiento, el júbilo, pero hablar de la muerte, un tema que es una realidad para todos, pero que es una realidad que evadimos, sin embargo, ha tenido que ser una constante. Algún familiar, algún conocido, nos fue alcanzando. La tanatóloga Regina Cantú nos compartía algunas experiencias. Y hablamos también en otros episodios de cómo ante todas estas circunstancias podemos aprender y podemos buscar salir adelante. Le preguntaba a Iram Cisneros, ¿ser feliz es un camino o un destino? Y él nos decía, es una decisión. Porque tomamos la decisión de ser felices, aún a pesar de las circunstancias adversas por las que estamos enfrentando. Claro, suena muy fácil, pero es donde entra también la parte de la fe, de nuestra cercanía con Dios. Y esa cercanía con Dios, la fe, no significa que las cosas no te vayan a pasar. Significa que las cosas que te pasen, las enfrentas con una serenidad distinta. También hablamos de cómo es importante, Paco Zúñiga nos decía, asumir nuestra realidad, asumir nuestras limitaciones. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Ante qué circunstancia te encuentras? Para que, si bien visualices lo que te limita, no te enfoques en eso. Por el contrario, enfócate en lo que puedes hacer, en el momento en el que te encuentres, en la circunstancia en la que te encuentras. Y así vamos caminando, vamos avanzando. Decía Irgla Guzmán, juntos y a la vez, cuando hablábamos del granito de arena. ¿Cómo aportar un granito de arena? Juntos y a la vez, haciendo lo que a cada quien nos toca, en nuestra familia, en nuestra cuadra, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo. Vimos y compartimos experiencias como la esclerosis múltiple, que también, ahí les platicaba un poquito cómo esta enfermedad me ha acompañado desde algunos años y me ha permitido aprender muchas cosas. Aquí estuvo Lili Campos, una mujer extraordinaria que estuvo postrada 1 año y medio por la esclerosis múltiple. Sin embargo, ella, a partir de este aprendizaje, ha descubierto, como nos lo compartían nuestros invitados, Walter también nos decía, esa vocación de servicio. Y es que ante estas circunstancias nos damos cuenta la importancia de ser familia, de ser comunidad, de apoyarnos, de poder voltear a nuestro alrededor y encontrarnos con el prójimo. Y saben que al encontrarnos con el prójimo nos estamos encontrando con Dios y Dios está encontrando con nosotros, porque salimos de esa burbuja y nos damos cuenta que ahí está la decisión de la que hablamos para la felicidad. Cuando tus talentos, tus capacidades, tus habilidades las pones al servicio de los demás y la retribución te va a llegar. Paulina Torre nos compartió su libro Sí a Vivir, un libro que surge a partir de una experiencia trágica, el asesinato de su papá. La muerte, insisto, ahí está, pero no es lo mismo enfrentar la muerte cuando se da por circunstancias naturales, cuando se da por circunstancias trágicas
un asesinato, una enfermedad con la que no contabas. Y ella nos compartía cómo vivió toda una experiencia de vida. Y llega un momento en que dice, esta experiencia tengo que ponerla al servicio de los demás. Esas son las historias que se cuentan y que cuentan y que nos permitan reflexionar de cómo es importante que valoremos cada momento de nuestra vida. El 2020 ya se fue, queda en la historia. Vamos a voltear. Hemos aprendido mucho. Y ahora hay que visualizar este 2021 con fe, con esperanza y con compromiso. Con fe en que Dios no nos abandona. Con la esperanza en que podemos reinventarnos como personas, como familias, como comunidad. Y esa reinvención nos debe de llevar al origen, a la decisión de ser felices, a reencontrarnos con Dios, a reencontrarnos con nuestros semejantes. Eso es lo que hemos querido compartir en cada uno de los episodios de Cuarto Piso. Quiero agradecer a cada uno de los invitados, porque sus testimonios y sus experiencias de vida, si bien son distintos, tienen esos puntos en común. El aprendizaje, el darse la oportunidad de compartir, de ayudar. Y eso es lo que los hace y nos hace trascender. 2021 tiene que ser un año que nos permita dar lo mejor de nosotros en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. 2021 será el año en el que compartiremos muchos más temas y tendremos a muchos más invitados que vendrán a compartirnos esas historias que cuentan, que nos enriquecen y que nos ayudan de alguna manera o de otra. Tengamos esperanza, tengamos fe, pero sobre todo asumamos el compromiso de dar lo mejor de nosotros. Muchas gracias a Base 3 Estudio, gracias a David Martínez, gracias a ustedes que nos escuchan en cada episodio. Pero lo más importante es agradecer a Dios. Por Él estamos aquí. Y a Él nos encomendamos en este proyecto. Y a Él nos encomendamos todos y cada uno de los que formamos parte de esta comunidad de Cuarto Piso. Gracias por seguirnos. Gracias por confiar en nosotros. Que tengan un excelente 2021. Recuerden que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Esto es Cuarto Piso, donde las historias se cuentan y las historias cuentan. Soy Armando Cavazos. Dios nos bendice a todos.